dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Señor, yo te pido, Padre, que escuches nuestra oración, nuestra súplica, que estés atento a nuestro clamor. Padre, que en esta mañana, Señor, escuches, Señor, todo lo que traemos delante de ti, Señor, nuestros agradecimientos, nuestras peticiones, todo lo que hay en nuestro corazón, porque sabemos que tú conoces en nuestra humanidad qué es lo que tenemos necesidad, aún antes de que te pidamos alguna cosa, Señor. Pero queremos dejar todo entre tus preciosas manos, rogándote que nos bendigas, que nos ayudes, que nos acompañes, que permitas que siempre haya unidad, amor, fraternidad, esperanza, fe en nosotros, y que todo, Padre Santo, esté dentro de tu voluntad, las cosas que nos pasan, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por este tiempo en el que podemos compartir con los hermanos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Listo. Los invito para que estemos entonando el himno número 2. Celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria indecible, elevemos nuestro canto, adoremos con corazón sensible al Señor tres veces santo. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria, Cristo reina soberano, por su gracia nos guía victorioso, con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, nosotros, oh hermanos, al Señor, al nuestro Dios. Celebremos su gloria exaltada, Jesucristo viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Y antes de la enseñanza, quiero que cantemos el himno 428. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Muchas veces he pensado en problemas tan cargados. Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Yo soy vencedor, doy
de mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, yo soy vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, yo soy vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo su misericordia y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, yo soy vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, yo soy vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Muchas gracias, mi hermano. Hermanos, muy buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Sí, pastor. Buenos días. Qué bueno verlos, mis hermanos. Buenos días. Buenos días, pastor. Bienvenida. Yes. Angélica. También damos la bienvenida a nuestra hermana Aida Roldán. Ella es una nueva y otra persona. Bienvenida, mi hermana. Gracias, pastor. Bienvenida. Y la letra D, no sé de quién es la letra D, pero también bienvenida. Y mi hermana Lina, todas y todos muy bienvenidos. Vamos entonces, manos a la obra con nuestra escuela dominical. Continuamos haciendo nuestro estudio de soteriología, doctrina de la salvación. Y ¿Qué, perdón? de la salvación, hermana. Ah, ya. Doctrina de salvación. Sí. Entonces, yo comparto acá mi escritorio. Aquí lo tengo en este paquete. Si ustedes de ella, eso lo falta. Sí. Mira como cojas. Bueno, hermana, entonces hace 8 días estuvimos mirando algo. Se perdió. Listo. Estuvimos hablando de algunos conceptos acerca de lo que es elección y predestinación. Uy, ¿qué pasó? ¿Se ve la imagen? Sí, ya. Ya. Entonces, la propuesta hace 8 días. Uy, está súper lento. Si no me escuchan bien, me avisan, por favor, porque el internet hoy está como lento. Y acá me están saliendo mensajes. Entonces, mi propuesta estaba en estos 3 puntos. Estudiar los términos, ¿cierto? Que fue lo que hicimos hace 8 días. Luego hablar algo de historia y luego entrar en forma en lo que dice la palabra de Dios.
Hace 8 días vimos los términos, vamos a entrar en materia con tema de historia. Si tienen dónde apuntar o grabar o como quieran, sería muy bueno porque voy a ir muy rápido y por supuesto todo lo que tengo que cubrir hoy es bastante tiempo y espero poder dejarlo o terminarlo hoy mismo para poder entrar a hablar de la palabra de Dios. Vamos a hablar de historia. Hace 8 días decíamos que de cada uno de los conceptos que se han tomado acerca de elección, predestinación, llamado, todo esto, dos cosas no se discuten. La soberanía de Dios y la posición del hombre a causa del pecado, como ya lo hemos venido estudiando en nuestro curso. Pero hay algunas diferencias acerca del alcance de la expiación y acerca del trato de Dios con el hombre caído. Y habían algunas preguntas ahí bastante intrigantes a las cuales nos gustaría conocer muy bien las respuestas. ¿Se puede rechazar la gracia? ¿Hay o no responsabilidad del hombre? ¿Dios eligió a algunos para salvación y a otros para condenación? ¿Hasta dónde llega la voluntad de Dios y hasta dónde empieza la voluntad del hombre? Llegamos hasta ahí, pero hoy quiero que hablemos algo de historia. Como les digo, voy a avanzar muy rápido porque es mucho el tema y traté de condensarlo lo más posible, pero es bastante la información. Voy a empezar desde el fundamento nuestro, el Señor Jesucristo. Hacia el año 30, ¿cierto? Después de Cristo, el Señor Jesús fue martirizado y fue crucificado. De acuerdo a los estudiosos de la palabra de Dios, el Evangelio de Juan y los últimos libros el último libro de Juan, Apocalipsis, el último libro de lo que tenemos hoy como Biblia, fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo, desde la isla de Patmos, ¿recuerdan? Allí Apocalipsis 1:9, Juan dice que está exiliado y escribió lo que es el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Durante el primer siglo, que es lo que estamos viendo ahí en la pantalla, la unidad política de Roma en todo el Mediterráneo alrededor ayudó a que los primeros cristianos viajaran de un lugar a otro sin temor de verse envuelto en guerras o asaltos. Allí es donde empieza la labor de Pablo, de Silas, de Juan Marcos, aparece Timoteo, Lucas también, el mismo Lucas, Tito, Aquila, Priscila, todos ellos hacen parte de toda esa labor de expansión durante el primer siglo. Uno de los principales problemas a los que se enfrentaban estos hombres al expandir el evangelio era una secta llamada el sincretismo o un movimiento. El sincretismo, esa era la moda, por decirlo así, en el primer siglo o en ese tiempo. El sincretismo era una mezcla indiscriminada de religiones. Entonces, por eso cuando ustedes estudian o quieren mirar algo de mitología, ustedes ven mucho entre la mitología griega y la mitología o todos los dioses romanos, algo muy parecido, ¿no? Entonces ahí aparecen dioses como Zeus, Poseidón, Afrodita en Grecia, y por el otro lado en Egipto está Isis, Osiris. Todo eso era aceptado y eran adorados todos estos dioses, y por eso se construyeron los famosos panteones. La palabra panteón significa templo de todos los dioses. Y estas ideas venían incluso desde el siglo III antes de Cristo. Entonces el asunto de un solo Dios, del monoteísmo, pues no era común, era complicado. Por otro lado, los filósofos del siglo V y IV antes de Cristo, como Sócrates, quizás algunos los han escuchado o lo han leído, que fue maestro de Platón y que a su vez fue maestro de Aristóteles, eran influencia para todas las personas que vivían en el siglo I. Eran reconocidos, eran leídos, eran estudiados. Y cuando se levantan estos creyentes a decir que solo hay un Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, que vino a salvar al mundo,
pues empezó persecución, ¿no? Los cristianos eran tachados de ignorantes porque no estaban hablando de ninguno de todos estos dioses ni tampoco de los planteamientos de los filósofos de la antigüedad. Tachados como indoctos, tachados como ignorantes, tachados como herejes, incluso como ateos, y hasta disidentes porque se oponían o se empezaban a oponer a adorar al emperador de Roma. Ante tales acusaciones, los cristianos se empezaron a unir a aquellos que eran considerados sabios, ¿no? Especialmente los que seguían a los filósofos, a estos Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿cierto? Y empezó a haber una mezcla ahí, más o menos, entre ellos, porque ellos de todas formas habían planteado que entendían y asumían la existencia de un ser supremo, de un solo ser supremo. Y eso les servía a los creyentes para esto. Este argumento era fuerte para ellos y les ayudaba, ¿no? Sobre todo con los que se consideraban muy intelectuales. Después de esto hubo fuertes persecuciones. Pasamos al siglo II y III. Y aparecen en el siglo II un hombre llamado Clemente de Alejandría. Y aparece en Roma, o asciende mejor a Roma, el emperador Marco Aurelio, un nombre que hemos conocido, quizás hemos escuchado. Y a partir de esto, pues la persecución se incrementó. Justino, un nombre que también escuchamos en la historia, fue martirizado. Justino era un filósofo que se convirtió al cristianismo y tenía una escuela en Roma. De hecho, fue el primero en hablar del logos que aparece en Juan. Y luego de Marco Aurelio, subió al trono su hijo, que se llamaba Cómodo, a finales del siglo II. Y este como que aplacó un poquito el asunto de persecución hacia los cristianos. Ayudó a que empezaran a salir personas que unidos a los filósofos empezaron a crear escritos acerca de la palabra de Dios. Uno de los hombres que vivió en Alejandría también y que empezó a escribir, o de hecho se considera como la primera o el primer tratado teológico, fue un hombre llamado Orígenes. Orígenes. Este hombre vivió en Alejandría, era maestro, enseñaba y predicaba al mismo tiempo, pero tuvo diferencias con su maestro que era Clemente y se tuvo que exiliar por un buen tiempo, fue encarcelado, fue torturado y la muerte del emperador le permitió salir de la cárcel, pero ya vuelto nada, pues, y murió más o menos a los 69, 70 años. Se dice o se escribe que este hombre escribió más de 6.000 libros. Sin embargo, muchos de ellos no existen hoy día porque este hombre, por supuesto, tenía mucho contacto con paganos y después se hicieron destruir muchos de los escritos de este hombre. Pero los escritos de este hombre ayudaron mucho para expandir el cristianismo a otros lugares donde los hermanos no habían alcanzado a llegar todavía. Bueno, voy a saltarme varias cosas de Orígenes que no tienen que ver con el tema que vamos a estudiar. Y pasamos. Bueno, este hombre comentó o hizo un comentario de todos los libros de la Biblia e hizo críticas textuales de varios libros en 6 lenguas diferentes. En 6 lenguas diferentes. Hasta el siglo VI había mucho texto de este hombre, hasta que en el Concilio de Constantinopla se hicieron quemar muchos de estos textos. Por eso hay referencias de historiadores hacia este hombre Orígenes, pero no hay textos porque fueron quemados. En el año 949 subió al trono un hombre llamado Decio, emperador de Roma. Este hombre tenía la firme convicción de que la religión en el imperio tenía que volver a sus orígenes paganos y adorar a todos los dioses, que cada dios tendría que tener un encargo como tal. Y por supuesto empezó a perseguir a los cristianos al punto de obligarlos a que tenían que presentar ofrendas y culto a los dioses y a los templos que él mismo empezó a construir
o a reconstruir, o si no los mataba. Incluso el obispo de Roma en ese entonces dijo, no, no, yo no voy a hacer ninguno de estos, y lo decapitó públicamente. Un hombre cruel, este Decio, exigía que todo el mundo tuviera un certificado de que había hecho una ofrenda a sus dioses, o si no podría ser asesinado. Nuevamente persecución. En el siglo IV, sigo avanzando, llegamos ya a los años 300, ¿no? Durante los 280 primeros años de la historia, la cristiandad fue atacada y prohibida. En cambio, en el siglo IV aparece este hombre llamado Flavio Valerio Aurelio Constantino, más conocido como Constantino. Este hombre era emperador y en el año 313, mediante un edicto, legalizó el cristianismo como la religión oficial del imperio. Sin embargo, después del concilio de Nicea, en el 325, este hombre en ese concilio lo que hizo fue recoger a muchos obispos, pastores que habían regados por todo el imperio y tratar de unificarlos. Es lo que se llama un concilio ecuménico. La postulación de que Cristo era criatura de Dios y no era Dios hizo una división especial allí, y este hombre Constantino, a pesar de declararse cristiano, pues se negó a dejar algunos cultos y algunas creencias paganas. Por lo tal, hubo una división, una división allí. ¿Por qué? Porque empezaron a influir los cultos paganos, como por ejemplo el culto a la diosa Isis, y lo convirtieron y lo incluyeron en el cristianismo como la adoración a María. Y también disfrazaron el culto pagano a los dioses, que había un dios del viento, un dios del sol, un dios del agua, etcétera, etcétera. Lo disfrazaron para darle culto a santos dentro de la iglesia. Y hubo gente que no estuvo de acuerdo con eso y se exilió. Entonces, creo que en esta época podríamos decir que fue el establecimiento como tal de lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana. Pero los que no estuvieron de acuerdo, pues estuvieron apartados y se mantuvieron al margen de esto, porque no estaban de acuerdo con los cultos paganos. Esto ayudó a que a partir de este siglo aparecieran hombres apologetas, o mejor dicho, que empezaran a estudiar la palabra de Dios y a escribir muchísimo acerca de lo que pensaban de la Biblia, de los textos. De hecho, ya estaba conformado lo que conocemos como la Biblia y el canon de hoy. Y aparece un hombre llamado Agustín de Hipona. Este hombre llamado Agustín fue un maestro excelente de la retórica, de la forma de hablar bonito. Luego, durante su vida, se convertiría al maniqueísmo, una secta que había por ese tiempo. Luego al neoplatonicismo, es decir, a las nuevas corrientes basadas en las ideas de Platón, en Milán, y finalmente se convirtió al cristianismo. Luego de que su madre murió, se fue a África y empezó a servir como obispo en Hipona, por eso se llama o se reconoce como Agustín de Hipona. Los primeros escritos que este hombre empezó a hacer iban dirigidos al ataque de los maniqueístas, de los cuales había sido parte, especialmente en un tema que nos interesa y tiene que ver con soteriología, y es el libre albedrío. Porque los maniqueos sostenían que todo estaba predeterminado y que el ser humano no tenía libertad alguna. De ahí nacía esta idea. Frente a tales opiniones, curiosamente, Agustín salió a defender el libre albedrío. La libertad humana era causa de división o de ataque entre Agustín y los maniqueos de los que había sido parte. Dijo que el libre albedrío no es producto de las circunstancias ni de la naturaleza, sino un producto de sí misma. Esto no quiere decir que las circunstancias no influyan en las decisiones. Lo que quiere decir es que
ha de llamarse libertad lo que nosotros hacemos, no movidos por circunstancias, sino por determinaciones internas, movidos por nuestra propia libertad. Eso era lo primero que decía Agustín de Hipona. Empezó a seguir hablando del bien y el mal, ¿cierto? De los ángeles caídos, de la posición humana, y en ese momento aparece en la historia un hombre llamado Pelagio. Pelagio. Este hombre era un monje británico. Siempre estaban apartaditos, ¿no? Hipona estaba al norte de África y Pelagio estaba en Gran Bretaña, al norte. Y este hombre se inclinaba por la idea de que buscar la purificación espiritual se lograba a base de negarse de placeres y el ejercicio de acciones morales. Entonces empieza la idea de los votos de pobreza, de abstinencia de carnalidades y una serie de ideas así por el estilo. Y para este hombre, la vida cristiana consistía en un esfuerzo constante mediante el cual uno vencía los pecados para lograr salvación. Esto lo empezó a introducir Pelagio. Él afirmaba, al igual que Agustín de Hipona, que Dios nos había hecho libres y que el mal tiene su origen en la voluntad de los seres creados. Entonces eso es una forma de explicar de dónde saldría, por ejemplo, la maldad en Satanás, ¿cierto? Según él veía las cosas, uno, como ser humano creado por Dios, tiene el poder necesario para sobreponerse al pecado. Y una idea que fuera en contra de lo que decía Pelagio, pues era una excusa para el pecado, así de sencillo. Y el fundamento, el punto más crítico entre Pelagio y Agustín era que Pelagio decía que cada uno de nosotros viene completamente al mundo libre para pecar o para no pecar. Que no hay tal cosa como el pecado original. No hay corrupción en la naturaleza humana que nos obliga a caer. Es decir, Pelagio decía, si caemos es porque nosotros mismos lo decidimos, no porque seamos malos en sí. Fíjense ese argumento de este hombre Pelagio. Entonces, también hubo una discusión allí por el tema de si los niños tienen o no tienen pecados y si tenían que ser bautizados o no tenían que ser bautizados. Por supuesto, hubo una división grande aquí. Agustín de Hipona leía mucho acerca de Pelagio y el resto de sus días los dedicó a contradecir muchas cosas de este hombre, al punto de que empezó a enfocarse en el tema de la gracia, salvación por gracia. Agustín creía que el cristiano por gracia tiene la capacidad de hacer el bien y por tanto tiene la obligación de hacerlo. Y solo los que no son creyentes viven fuera de la gracia de Dios, pecan porque son pecadores. Para Agustín de Hipona la voluntad de Dios no era tan sencilla como decía Pelagio, tampoco era algo que era dueña del ser humano, sino que necesitábamos gracia para ser liberados del pecado, de la fuerza del pecado. Lo que decía Agustín básicamente era que antes de la caída teníamos libertad para no pecar y para pecar, la idea de Pelagio. Pero después de la caída y antes de la redención, la única libertad que nos queda es la de pecar, no la de buscar a Dios. Por tanto, nace esa idea en Agustín de Hipona de la gracia irresistible. El punto de la gracia irresistible lo estableció Agustín de Hipona en el siglo IV, V, haciendo o tratando de refutar las ideas de Pelagio. Más adelante, en el siglo XV, como lo vamos a estar viendo, se retomaron ideas de los dos y nació el semipelagianismo.
Lo vamos a estar viendo más adelante. Entramos entre el siglo V y el siglo XV a hablar de la Edad Media. Una edad larga, confusa, llena de muchos cambios, donde se habla de poder papal, de la mezcla del Estado y la Iglesia, muchos concilios, reuniones, acuerdos, tratados y tradiciones, se establecieron sacramentos, mariolatría, todo el tema de los santos también, hubo cruzadas, se destruyó Roma, peregrinaciones, la Santa Inquisición, Reconquista Española, construcción de templos por todo el imperio, construcción de la Plaza de San Pedro, que eso debería ser un punto clave en el tema de la reforma. Y por supuesto, finalizando la Edad Media, ocurrió el descubrimiento de América. Todas estas cosas pasaron en 10 siglos, pero no son punto de estudio para nosotros. Simplemente quería mencionarlos. En el siglo XIII, dentro del contexto de la Edad Media, asciende al trono papal de la Iglesia Católica Romana un papa que se llamaba Inocencio III. Fue el papa número 176 de la Iglesia Católica Romana. Ay, perdón. Me adelanté un poquito. Cuando este hombre sube al trono, podríamos decir que en Roma estaba la cúspide del poder papal. Cuando este señor llega a ser papa, los papas y la religión católica romana tenían el máximo poder sobre los gobiernos y todo lo que rodeara el imperio y todo lo que tuvieran estados, hablando de Francia, de Alemania, de España, todo estaba bajo el poder de este señor. Increíble. Pero después de este señor, y yo creo que a partir de ese mismo poder, empezó al interior de la Iglesia Católica Romana una corrupción papal terrible. Empezó el establecimiento de lo que se llamaba las peregrinaciones. Es cuando se empezó a crear las iglesias monumentales en todo el mundo y a decir que las personas tenían que ir a esos lugares y pagar. Había una división entre la iglesia oriental y la occidental y se empezó a hacer un rechazo abierto contra la iglesia griega. Los papas empezaron a unir a los gobiernos y los gobiernos estaban en guerra unos con otros. La mayoría de los papas estaban a favor de Francia. Pero la corrupción fue tal y llegó a tener tantas deudas el gobierno de la Iglesia Católica Romana, que lo que hicieron fue hacer alianzas con los gobiernos y a empezar a venderles posiciones dentro de las iglesias. Entonces ya los cardenales, los obispos y todos esos nombres que hay dentro de la jerarquía, pues eran puestos por platica y se vendían a los gobiernos para que fueran allí. Ya no era por creencia o porque dijeran que es que, como dijeron ellos, ¿no? Que Pedro fue el primer papa y de ahí para abajo y sucesores y demás. Mentira. Empezaron a vender todas esas posiciones dentro de la iglesia. Después de esto, hubo 2 papas al tiempo. 2 papas al tiempo. Y allí se empezó a sentir que algo olía mal dentro de la iglesia. Estos hombres y los que vendrían después empezarían a establecer la idea de las indulgencias. La idea de que el Papa tenía el poder supremo para perdonar pecados y también para sacar a la gente del purgatorio. Y esas indulgencias se podían comprar con plata y empezaron a cobrar. Cuando hubo estos 2 papas, se vino varios países encima, todo el mundo estaba en contra de estos hombres y se realizó un concilio en Italia, en Pisa, en el año 1409, tratando de revocar a estos 2 papas. Les quitaron cierto poder, pero no los revocaron. Y esto resultó mal porque lo que hicieron fue nombrar otro papa que se llamó Juan XXIII.
Entonces la Iglesia Católica, que estaba mal, resultó de 2 papas malos a 3 terribles. Y hubo una división tenaz dentro de la Iglesia por toda esta situación, hasta que llegó el Concilio de Constanza en 1414, donde les dijeron a estos 3 hombres: o renuncian o los matamos, básicamente, o acabamos con ustedes, necesitamos que renuncien. Finalmente renunciaron. Hubo un espacio grande, como de, bueno, varios años, donde la Iglesia Católica Romana estuvo en manos de ese concilio, no había papa. Finalmente se nombró a un papa que se llamó Martín V. Martín V. Luego de este hombre subió otro papa que se llamó Sixto IV. Este hombre sí era corrupto. Empezó a cobrar por todo y luego de él tuvieron la idea de construir lo que es la Basílica de San Pedro en Roma y la Plaza de San Pedro. Entonces, estas indulgencias para difuntos empezaron a cobrarse de una manera descarada. Las deudas de todo este concilio en Roma eran abrumadoras, terribles, y empezaron a cobrarle a todos los creyentes por las indulgencias para poder pagar sus deudas, para financiar de alguna manera a los obispos y para construir la Basílica de San Pedro que querían hacer. Este punto que les acabo de mencionar, especialmente la Basílica de San Pedro y las indulgencias, fue lo que llevó a la Reforma. Y llegamos al siglo XV. Muy de tiempo. Llegamos al siglo XV. En España aparece un hombre llamado John Wycliffe. John Wycliffe. Este es uno de los primeros nombres que aparece de los reformadores. Este hombre iba en contra del papado y del poder que tenían en ese conflicto religioso que había allí. Y se enfocó en mostrar el señorío de Dios por encima de cualquier hombre, incluidos los papas. Y esto, por supuesto, no le gustaba a ninguna iglesia como la de aquel tiempo. Hubo un problema serio con los papas y a partir de eso empezó a recordar lo que había mostrado antes Agustín de Hipona y los textos de Pablo. Todos, o mejor dicho, lo que empezó a hablar nuevamente de la predestinación. Siguiendo a Agustín y basándose en los textos de Pablo, llega a la conclusión de que la iglesia es el conjunto de los predestinados. La verdadera iglesia invisible, puesto que en la visible e institucional hay réprobos, mejor dicho, no creyentes, pueden estar junto a los que son predestinados para la salvación. Incluso fue capaz de llamar de frente réprobo o anticristo al Papa, que estaba en ese momento. Entonces él decía que si la iglesia eran de los predestinados, los magnates eclesiásticos no pertenecían a la iglesia. Por supuesto, esto no le gustó para nada a la Iglesia Católica Romana. Y mientras este hombre estaba allí en España, en el reino de Bohemia, que era muy unido a Alemania, ya no existe, surgió otro hombre que se llamaba Juan Hus. Juan Hus. Él leyó los escritos de Wycliffe, pero no estaba de acuerdo con muchas cosas y defendió la idea de la Biblia como autoridad, no al Papa como autoridad y a las tradiciones como autoridad. Y por haber dicho eso fue acusado de herejía al punto de que en el concilio de Constanza fue acusado y fue asesinado. Este fue Juan Hus. Inmediatamente después de esto, o más o menos por el mismo tiempo, aparece este hombre, Martín Lutero. Martín Lutero nació en Alemania. Era un monje, doctor en teología, que daba conferencias. Este hombre, siendo maestro, estableció
o diseñó, de acuerdo a sus estudios. Él decía que él había reconocido la verdadera justicia de Dios. O sea, él en algún momento decía que odiaba esa frase de justicia de Dios porque no la entendía. Y a partir del libro de Romanos, como él mismo lo dice, como en una dificultad espiritual profunda, logró entender qué es esto de la justicia de Dios, se puso a estudiar la palabra de Dios y estableció 97 tesis teológicas que quiso presentarlas públicamente. Hizo una reunión, la organizó y todo, y cuando fue a presentarlas solamente llegaron sus amigos de enseñanza, los maestros que enseñaban con él. Luego de eso se puso a mirar todo lo que estaba pasando dentro de la Iglesia Católica y diseñó unas 95 tesis más, que fueron las tesis que clavó en la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Si ustedes pueden leerlas, no son muy largas, las pueden encontrar por internet, y ustedes se van a dar cuenta que el punto focal de estas 95 tesis no eran asuntos teológicos profundos. Prácticamente estaba atacando la venta de indulgencias que estaba haciendo el Papa para financiar sus cosas y para financiar la idea que tenía de construir la Catedral de San Pedro en Roma. Eso es el punto focal que inició la reforma a partir de Martín Lutero. Eso era lo que estaba atacando en las 95 tesis. León X era el papa corrupto y cruel, y Maximiliano I era el emperador en ese momento. Llamaron a Lutero para que compareciera ante el papa y rompió la invitación. Eso querría decir que rompió nexos con la Iglesia Católica Romana. Luego lo llamó el emperador para que dijera, bueno, ¿qué fue lo que pasó con esto? Y no quiso. Entonces también rompió vínculos con el imperio. Pero, ¿qué era lo que decía Lutero? Lutero tenía una fuerte vocación humanística y cuando se sumergió en el estudio de la Biblia, él incluía dentro de su contexto la penitencia y la probidad como fundamentales en la vida del creyente. La penitencia, algo muy conocido en los términos católicos. Notó que la falta de claridad al distinguir la ley mosaica y los evangelios era una causa para incomprender la realidad del evangelio de Jesús. La Biblia para Lutero no era la palabra de Dios, sino más bien era Dios. Porque el verbo que era Jesucristo era encarnado, o Jesucristo encarnado, pues es la palabra de Dios. Por lo cual, entre muchas de las cosas curiosas de Lutero, decía que él no podía entender muy bien Santiago y Apocalipsis porque no podía ver con claridad a la persona de Jesús, y que el libro de Santiago lo calificó de pura paja, por ejemplo. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia de Dios a través de Jesucristo y recibido solamente por fe. Ese fue el punto fundamental de la doctrina de Martín Lutero, lo que conocemos hoy como justificación por fe. Ese era el punto teológico principal de Martín Lutero y por supuesto su pasaje favorito, uno de los más favoritos era Romanos 1:17. Romanos 1:17. Sigo avanzando. Mientras Martín Lutero se apartaba de la Iglesia Católica y también del imperio, en Suiza surgió otro hombre que no se conocían, de hecho, pero eran muy contemporáneos. Ulrico Zwinglio. Esto fue en Suiza. Tanto Ulrico como Lutero creían que en la predestinación, porque era necesaria para afirmar la justificación. Lutero decía que la predestinación era el resultado y la expresión de la experiencia de sentirse importante con su propio pecado o ante su propio pecado. Mientras que Zwinglio decía que esto se deducía racionalmente del carácter de Dios.
ese pensamiento de Zwinglio no le gustó para nada a Lutero, que incluso lo dijo en uno de los escritos, dijo que esa posición bueno, como dice ahí en el texto, para Lutero la posición así la denominaría literalmente producto de la cochina razón. Y hubo una división fuerte ahí entre los reformadores que estaban surgiendo en Suiza y lo que estaba diciendo Martín Lutero. Por ese mismo tiempo aparece en escena en Francia Juan Calvino. Juan Calvino permítanme aquí un segundo, por favor. Juan Calvino fue maestro de artes y estudiante de leyes, era abogado. Este hombre no tenía ningún anhelo por ser obispo, por ser pastor o por tener alguna cosa que ver con la iglesia. Él le gustaba las leyes y las artes. Por supuesto, durante el estudio de leyes, pues leyó a Wycliffe, leyó a Hus, leyó a Lutero. En París se dedicó a estudiar el humanismo, el conservatismo, y se inclinó mucho por el humanismo. Hacia 1534, por razones que no son muy claras, decidió alejarse del vínculo católico romano. Todos los trabajos y los estudios que tenían que ver con la Iglesia Católica Romana porque sus papás tenían muchos vínculos fuertes con esta iglesia. Por alguna razón que no se sabe, se apartó de todo eso y se exilió a una ciudad que se llama Basilea, que era por naturaleza protestante, y se unió al protestantismo. Desde ese año empezó a escribir. Y lo primero que hizo fue escribir un libro pequeñito de 6 capítulos que podía cargarse en un bolsillo. Y fue todo un éxito. El hombre empezó a vender y a distribuir los libros de lo que escribía, se dedicó a estudiar la palabra de Dios y después de mucho tiempo y contradicciones, porque cada libro que escribía habían, por supuesto, cualquier cantidad de gente que se le iba encima. Finalmente, Calvino terminó escribiendo una publicación de 4 libros completos con 80 capítulos, el cual es considerado la obra cumbre de la teología protestante. Este hombre era un abogado, un hombre de leyes y sabía lo que decía, o sabía decirlo claramente. Luego de esto, mientras esto pasaba, pues por supuesto seguía Zwinglio trabajando en Suiza. Y hubo un momento en la historia en la cual Martín Lutero y Juan Calvino no se pusieron de acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó allí? Pues Martín Lutero, como venía de la Iglesia Católica, ¿cierto? Por supuesto establecía muchos fundamentos y la justificación por fe, pero se negaba a dejar algunas cosas de la Iglesia Católica. Por ejemplo, él seguía dándole la autoridad al Papa. También, pues, asumía el tema del bautismo de los niños, la oración a María y el tema de la comunión, ¿no? Recuerden que en la Iglesia Católica se había establecido la transubstanciación cuando se tomaba la cena. Eso no lo quiso dejar Lutero y Calvino no estaba de acuerdo con eso. Calvino se unió a Zwinglio en Suiza y finalmente en un consenso de Zúrich en 1549. Uy, se me apagaron, no puede ser. En 1549 hubo una división clara allí. Los que fueron a Zúrich estuvieron de acuerdo y en ese momento la división fue esta. Todos los seguidores de Lutero se empezaron a llamar luteranos o protestantes, así se hicieron llamar. Mientras que los seguidores de las ideas de Calvino se empezaron a llamar calvinistas o reformados. Entonces, algo que debemos entender claro, los protestantes no son los mismos reformados, no necesariamente. Y eso sucedió en Zúrich en 1549. Fíjense que estoy hablando del siglo XVI. Siglo XVI cuando empezó a haber este tipo de divisiones. Por otro lado, dentro de la misma Iglesia Católica, se retomó a este hombre llamado Pelagio. ¿Se acuerdan de Pelagio y de Agustín de Hipona?
por allá en el siglo III, IV, hace mucho rato, la iglesia retomó esto y surgió un pensamiento semipelagiano. El pensamiento semipelagiano hace una distinción entre el comienzo de la fe y el aumento de la fe. Acuérdense que el punto fundamental de Lutero era la justificación por fe. Hasta este momento no era punto de discordancia, nada de predestinación ni elección, nada de eso. Era justificación por fe. Los semipelagianos enseñaban que la segunda mitad, que cree en la fe, es obra de Dios, mientras que el comienzo de la fe es un acto de libre albedrío. Es decir, el hombre, por su propia convicción, tiene fe, y cuando Dios ve que tiene fe, empieza a meter la mano para ayudarle a ser salvo. Esa es más o menos la idea. Tanto Dios como la persona humana son participantes del proceso de salvación. Esto chocó, por supuesto, en los ámbitos protestantes porque, pues, ¿no era por gracia? ¿Qué pasó con la gracia? ¿Cómo así que los dos participan y el hombre tiene beneficios ahí de lo que haga? ¿Mm? Finalmente, pues dicen, Dios ayuda en el proceso de crecimiento espiritual para llegar a ser salvo. Esto es el pensamiento semipelagiano, que era como un punto medio entre el tema Agustín y el tema Pelagio, que venía de tantos y tantos siglos atrás. Finalmente, en el Concilio de Trento, que fueron 23 reuniones desde el año 25 hasta el 63 de este siglo, el catolicismo romano, que estaba tratando de surgir otra vez porque estaba mal, estableció claramente su rechazo al pelagianismo, pero también al agustinianismo. Y se puso en ese punto medio, aprobando las ideas semipelagianas. Por otro lado, los reformadores se colocaron abiertamente del lado de Agustín en la controversia antropológica, como lo vemos en el caso de Martín Lutero. Entonces, fíjense cómo se fue dividiendo el asunto ahí. Y de dónde vienen todas las ideas que existen hasta el día de hoy. Al mismo tiempo que pasaba todo esto, entre la Iglesia Católica y todos los disidentes, o mejor los que se iban apartando, ¿se acuerdan aquellos que por allá cuando se estableció Constantino, dijeron no estamos de acuerdo y se hicieron a un ladito? Pues estos hombres vieron una buena oportunidad de salir de nuevo y unirse de alguna forma a los que estaban haciendo las protestas en contra de la Iglesia Católica, y surge el movimiento anabaptista. Este movimiento, cuando surgieron del exilio, por decirlo así, de estar escondiditos, entre ellos se llamaban hermanos. Se llamaban hermanos. Ellos hicieron un bautismo público en Suiza en 1525, rechazando la idea básica de que la sociedad como tal establecía el comportamiento religioso de las personas, y como toda la sociedad estaba sobre todo bajo el yugo de la Iglesia Católica Romana, pues la Iglesia Católica Romana decía que los niños tenían que ser bautizados para ser salvos, para ser parte de la Iglesia. Estos anabautistas se unieron mucho al movimiento protestante, pero los protestantes no les gustó la idea total. Acuérdense que los protestantes eran los de la parte de Lutero, ¿no? No les gustó la idea como tal de apartarse del todo de las costumbres y las tradiciones católicas. Estos hombres fueron los identificados como anabautistas o rebautizados desde 1525, y a partir de esto empezaron a ser perseguidos tanto por reformadores como por protestantes. Ellos querían unirse a ellos, a los reformadores y protestantes, para ir en contra de la Iglesia Católica, pero resultó que se le fueron encima y la persecución fue terrible. A pesar de esto, cada uno empezó a crecer. De esta forma, en el siglo XVI, el panorama en Europa era más o menos este. La Iglesia Católica Romana tratando de crecer, ¿cierto? Ya tenía sus templos y su poderío hasta cierto punto.
Por otro lado, estaban los luteranos o protestantes que no querían seguir con toda la hegemonía católica, pero tampoco se negaban a dejar algunas cosas. Por otro lado, estaban los calvinistas o reformadores, que eran un poco más, ¿cómo decirlo?, más aferrados al tema de la autoridad de la palabra de Dios y no estaban de acuerdo con los luteranos, que estaban de acuerdo con algunas cosas de los católicos. Y por otro lado, estaban los anabaptistas, que eran perseguidos por todos los anteriores y que su fundamento era, a diferencia de los luteranos, solo palabra de Dios. Lutero decía, debemos hacer todo menos lo que esté en contra de la palabra de Dios. Los anabautistas decían, solo palabra de Dios. En este contexto, ya me pasé de tiempo, pero regálenme 5 minutos que ya voy a terminar. En este contexto, con estas divisiones y todo esto que existía en Europa, surgieron estos dos hombres, Juan Calvino y Jacobo Arminio. Juan Calvino murió en 1564, como ven la fecha ahí, y Jacobo Arminio murió en 1609. Por supuesto, estoy hablando de la iglesia calvinista o reformada. Jacobo Arminio se declaró reformado. Era parte de la iglesia de Calvino. Y en una de sus presentaciones, este hombre tuvo que hablar del tema que nos atañe en o en el estudio que estamos. Predestinación y elección. Cuando este hombre tuvo que dar su informe para defender este asunto, pues no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo y estableció unos fundamentos donde iba en contra de las ideas de Calvino. Eso lo hizo en vida, pero después de que murió, ya había muerto Calvino y ya había muerto Arminio, los seguidores de Arminio de la iglesia en Holanda publicaron 5 artículos con los fundamentos o las ideas que había dado este hombre en contra del calvinismo. Y los 5 puntos son estos. Habla de libre albedrío, elección condicional, redención universal o expiación general, gracia resistible y salvación condicional. Realmente cuando ustedes ven los textos, que no son muy largos, de hecho, no están estos títulos. Aparece artículo 1, 2, 3, 4, 5, pero estos más o menos los puntos. Acuérdense que este hombre era reformado, ¿no? Pero no estaba de acuerdo con esto. A partir de esto, los seguidores de Calvino, porque Calvino ya había muerto, se reunieron para establecer cuáles eran los fundamentos del calvinismo frente a esos puntos que había establecido Arminio. Yo me imagino que eso fue muy rápido, sin embargo, la fecha reconocida como tal en la cual se estableció definitivamente esos 5 puntos fue en el sínodo de Dort en el año 1619. Estoy hablando del siglo XVII. Y los 5 puntos por el lado del calvinismo son estos. Realmente no los pusieron en el mismo orden, pero yo traté de organizarlos para que tuviera que ver casi de frente lo que dijo Arminio con lo que dijo Calvino. Los puntos del calvinismo son depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Para cerrar este asunto, voy a decir rápidamente de qué se trata esto. Calvinismo, la elección incondicional, sostiene que Dios elige a individuos para salvarlos basados enteramente en su soberana voluntad, no en alguna otra cosa inherente al individuo. Mientras que Arminio dice que la elección es condicional. Es decir, Dios dice que elige a individuos para salvación basado en su preconocimiento de quién sería creyente y quién no. Eso es
elección incondicional y elección condicional. El más controversial de todos tiene que ver con la expiación. El calvinismo sostiene la expiación limitada. Esa es la creencia de que Jesús murió solo por los elegidos. Y empieza el tema de elección. Mientras que Arminio dice que la expiación es ilimitada, es decir, murió por todos. Murió por todos. Calvino habla de la gracia irresistible, por supuesto de lo que estaba mostrando Agustín de Hipona hacía muchos siglos atrás, donde dice que cuando Dios llama a una persona para salvación, ésta inevitablemente llegará a ser salva. Mientras que Arminio dice que una persona puede rechazar la gracia de Dios. Sostiene que Dios llama a los salvos, pero que mucha gente se resiste y rechaza ese llamado. Eso es gracia resistible. El cuarto punto, aquí, perdón, me faltó uno. Elección condicional, expiación limitada, gracia irresistible. Tengo la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. El último punto allí. Para los calvinistas, este concepto se refiere a que una persona que ha sido elegida por Dios perseverará en la fe y nunca negará a Cristo o se apartará de él. Mientras que los arminianos sostienen que la salvación es condicionada. En pocas palabras, lo que dice Arminio es que la salvación se puede perder por el libre albedrío del hombre. Y por supuesto viene el punto número 1. Calvino habla de depravación total, en la cual el hombre no tiene ninguna autoridad moral ni nada por el estilo que pueda llevarlo a Dios. Mientras que Arminio dice que sí, que hay una decisión en el hombre para poder buscar a Dios. Estos son los puntos, o más o menos en el siglo XVII, lo que estaba sucediendo. División entre Iglesia Católica, protestantes, luteranos, anabautistas, y en el siglo XVII, luego de que estos hombres mueren, hubo una división, por decirlo así, dentro del mismo movimiento reformado, acerca de estos 5 puntos. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos interesa para aclarar este tema de predestinación, elección, libre albedrío y todas estas cosas? Pues mis amados hermanos, los invito a que estemos aquí pendientes de hoy en 8 días. Vamos a entrar a hablar de la palabra de Dios y qué es lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a todo esto. Espero que haya sido claro. Yo sé que corrí mucho, dije muchas cosas, había mucho que cubrir, pero gracias a Dios que alcancé porque me interesaba que no pasara de una clase. No sé si hay alguna duda hasta allí o podemos entrar a nuestro receso de 10 minuticos. Yo tengo una pregunta. Señor. ¿Me puede explicar otra vez desde el siglo 300? No, Pastor, si me puede hacer un favor, me envía esa presentación. Sí, claro que sí, mi hermano, yo te la comparto. No hay Muy problema. buena, muy buena. Muchas gracias, Pastor. Realmente sí se da uno cuenta que no es ni arminiano ni calvinista. Bien. Ni luterano. Bien. Lo acabo de confirmar. Pastor, Lo acabo de confirmar. Bien, bien. Pastor, ¿sí me Sí. escucha? Sí, dime. Aló, Señor. buenos días. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? A mí también me hace el favor y me la comparte, porque qué bueno saber eso, porque de verdad uno se da cuenta, o sea, yo realmente era muy escéptico con esta gente, y uno se hace llamar a Pablo, los apóstoles. La palabra claramente dice que cimentados o basados sobre el fundamento de la iglesia que es Cristo Jesús, apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra. Y yo veo que la gente se agarra por estos tipos, se agarra como un partido, como una cosa, y de verdad que a mí me parece horrendo eso, y desprecio eso con gran, no sé, me causa un terrible enojo ver esas cosas. Entonces,
Es buenísimo conocer la historia, buenísimo conocer que todo esto son conceptos en gran manera humanos y partidistas, y saber qué es lo que dice o qué es lo que enseña la Biblia. Eso es algo muy bueno. Y muchas gracias, pastor. Está muy bueno esto. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios. Y si de pronto quieren profundizar algo de esto, pues les puedo facilitar algunos libros que tengo de historia y de todos estos temas. Realmente ha sido una bendición poder profundizar un poco en esto, pero son libros grandes, eso sí se los advierto. No son Sí, libros, bueno. son paneludos, como se dice por ahí, o ladrillos, son grandes. Pero claro, mis hermanos, con gusto les comparto esta presentación. Bueno, gracias. Bueno, mis Gracias, pastor. No, señora, con mucho gusto. Vamos a parar dentro de 10 minuticos, voy a tomar algo de agua, ya me dio la garganta y ya regresamos el siguiente.